Vamos a hablar ahora sobre lo que llamamos diagramas de fasor. Básicamente queremos hacer dibujos de fasores. Nosotros sabemos que estamos usando fasores para nuestros voltajes y nuestras corrientes, ¿verdad? Lo que llamamos un fasor es esa señal sinusoidal que estamos representando, ¿verdad?, de forma polar en este caso, para representar nuestros voltajes y nuestras corrientes, ¿verdad? La magnitud y el ángulo de nuestros voltajes y de nuestras corrientes. Resulta útil en varios casos poder dibujar esto en el plano complejo, ¿verdad? Como estamos representando nuestros fasores como números complejos, ¿verdad? 5 con un ángulo de 45, 3 con un ángulo de 170 o 2 con un ángulo de menos 90. Estos números los podemos escribir o podemos dibujarlas como si fueran vectores en el plano complejo. Así que si nosotros cogemos el plano complejo, ¿verdad?, donde uno de los ejes es el eje real, el otro eje es el eje imaginario, podemos dibujar estos números complejos, ¿verdad? Por ejemplo, 5 con un ángulo de 45 grados. Pues nosotros sabemos que 5, el primer número, es la distancia que queda del origen, o sea que el largo aquí de esta flechita sería 5, y el ángulo 45 grados, ¿verdad? Empezamos, el ángulo 0 es el ángulo del eje real, y ángulos positivos son en contra del sentido del reloj. Así que, ¿verdad?, esto sería 0, aquí sería 45, ¿verdad?, esto sería 90, 180, 270 y 360 grados. Así que 5 con un ángulo de 45 sería una flechita con un largo de 5 y con un ángulo de 45 grados, como está representado aquí. Si quisiéramos dibujar 3 con un ángulo de 170, pues entonces sería un poquito más corto, ¿verdad?, que la línea anterior. Tendría un largo de 3 con un ángulo de 170, ¿verdad? El eje, ¿verdad?, justo la parte negativa del eje real sería 180 grados. 170 es casi 180, así que un poquito menos. Ángulos negativos, pues claro, podemos ir en la otra dirección para ángulos negativos. Y si tenemos un vector o un fasor que sería 2 con un ángulo de menos 90, pues entonces el largo sería 2, ¿verdad? Un poquito menos que 2, digo un poquito menos que 3, y el ángulo sería menos 90 grados. Claro que negativo 90 sería igual que 270 grados. Ahora, ¿qué hacemos en nuestros circuitos? Pues una vez que tengamos los fasores, o sea que una vez que tengamos los voltajes y las corrientes, las podemos dibujar si queremos o si los piden en ese problema. Por ejemplo, vamos a suponer que nos dan este circuito aquí y nos dicen dibujen el diagrama de fasor de todos los voltajes y corrientes en el circuito. Miramos este circuito. Tiene 3 elementos, todas en serie. Cada uno de los elementos va a tener un voltaje distinto, así que tenemos 3 voltajes en el circuito. Los 3 elementos están en serie, así que solamente va a haber una corriente en este circuito. Así que venimos y le damos nombre y dirección a nuestra corriente. Simplemente lo voy a llamar I, pero le tengo que dar una dirección de referencia. Entonces el voltaje en la resistencia lo voy a llamar VR y le tengo que poner un positivo y un negativo. VC también positivo y negativo. Y la fuente de voltaje lo voy a llamar V, ya las polaridades y el valor está definido. Podemos fácilmente calcular lo que es I, ¿verdad? En este caso, la corriente, estos dos elementos, estas dos impedancias las podemos combinar en una equivalente, así que sería 20 menos J10, y la corriente sería simplemente el voltaje entre la impedancia, o sea que 10 entre 20 menos J10, que sería, si lo simplificamos, 0.2 más J.2, o sea que 0.4472 con un ángulo de 26.56. Esto todo a 4 cifras significativas.
Ya tenemos nuestra corriente. Podemos sacar los voltajes también, ¿verdad? Los voltajes, ya que tenemos la corriente, podríamos multiplicar la resistencia por la corriente para sacar VR, o podríamos sacar VR haciendo una ecuación de división de voltaje. Pero de la forma que nosotros querramos, sacamos entonces esos voltajes VR y VC. Así que VR, ¿verdad? 20 por I, que sería ese voltaje, VC, que sería la misma corriente por menos J10. Y estos serían los voltajes en la resistencia y en el capacitor. Así que tenemos ya los 3 voltajes, tenemos la corriente, ya podemos hacer nuestro dibujo. V, vamos a empezar con V, ¿verdad? V es 10 con un ángulo de 0, o sea que ese va a ser el más largo, tiene un ángulo de 0. Vemos que VR es casi 9, o sea que un poquito menos que V, y el ángulo es 26.56, así que va a tener un ángulo de 26.56 y va a tener un largo de 9 o de 8.944. El voltaje en el capacitor es más o menos 4,5 y el ángulo allí es menos 63.43, o sea que el ángulo va a ser negativo y va a ser casi 4,5, va a ser más pequeño obviamente que los otros vectores. O sea que esto sería el dibujo de los tres voltajes. La corriente, típicamente los voltajes y las corrientes no van a tener las mismas magnitudes. En muchos casos los voltajes son mucho más grandes que las corrientes y a veces hacemos un dibujo para los voltajes y otro dibujo para las corrientes, pero en este caso no lo vamos a hacer, vamos a poner todas las corrientes y voltajes en el mismo dibujo. Ahora, esto es, ¿verdad?, básicamente casi 0.5, o sea que va a ser bien pequeño, pero notamos que la corriente y el voltaje en la resistencia tienen el mismo ángulo, o sea que van a caer en la misma línea. Así que ponemos nuestra corriente en nuestro dibujito también. Y entonces esto sería el dibujo de fasores para ese circuito. Hay un par de problemas que pueden hacer que tienen que ver con esto de dibujar los fasores.